punto de vista, es importante tener presente que en el Antiguo Testamento la memoria litúrgica y también en el Nuevo Testamento se presenta como un evento que florece en el encuentro de la acción del recordar. Es decir, la memoria litúrgica, es decir, cuando ellos recuerdan, porque el pueblo de Israel tiene toda una forma de realizar cultos, al igual que la iglesia, y todo eso tiene que estar basado en la grandeza de Dios, basado en el actuar de Dios, en el hacerse presente de Dios en la historia, y allí surge esa memoria litúrgica que se puede agrandar o puede deteriorarse dependiendo de la revelación. Entonces eso se va a presentar como un evento que florece, disculpen ustedes, en el encuentro, cuando hay una acción de recordar lo que Dios ha hecho, cuando hay una acción de reflexionar en lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo y por su pueblo. Esto se pone de relieve, por ejemplo, en la experiencia del Éxodo, donde el pueblo de Israel se compromete a recordar siempre lo que el Señor ha hecho y continuamente tiene que estarlo actualizando. Entonces, el concepto de memoria litúrgica es un concepto cargado de teología y es un concepto cargado de historia. Las dos cosas están presentes. Teología porque Dios se revela, y historia porque esa revelación de Dios tiene lugar en la historia. Ejemplo, en días de Moisés, Dios se reveló a Moisés y se reveló para sacar al pueblo del cautiverio. Entonces tenemos un momento histórico y tenemos un momento teológico porque Dios ha estado actuando desde ese punto de vista. Entonces el concepto de memoria litúrgica es un concepto rico. El concepto de memoria festiva o de memoria cultural es un concepto cargado de significado y es un concepto al mismo tiempo cargado de historia. Se aplica tanto al pueblo de Dios, que es sujeto de memoria, como a Dios también, que termina siendo sujeto de memoria. Esto lo muestra fielmente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Israel recuerda la grandeza de Dios y eso le garantiza la presencia de Dios allí, al igual que Dios recuerda, se acuerda de su pueblo. Entonces Dios muestra ser fiel. Vamos a ver a Israel recordando, vamos a irlo viendo, vamos a ver este primer aspecto que me interesa destacar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, tal vez no lo saben, pero es nuestra responsabilidad decirlo, enseñarlo. Debemos saber, debemos tener presente, y tome nota de esto, que el libro de Deuteronomio constituye una verdadera y fundamental teología del recuerdo. Fíjense ustedes cómo está codificada la teología del recuerdo, cosa en la cual muchas veces no meditamos o no tenemos conciencia. Pero el libro de Deuteronomio constituye una verdadera y fundamental teología del recuerdo. Ustedes saben que la palabra Deuteronomio es un término griego que significa la otra ley. Desde este punto de vista, gloria al nombre del Señor, tenemos efectos especiales aquí. Desde este punto de vista, nosotros debemos tener presente que el libro del Deuteronomio tiene un resumen acerca de la ley de Moisés. Por lo tanto, en el libro está presente la teología del recuerdo. Cuando nosotros entramos un poco en las particularidades de este libro, esta teología del recuerdo la vamos a destacar en algunos textos que vamos a considerar significativos para el tema que estamos compartiendo. También vamos a hacer referencia a algunos otros pasajes, pero en este momento vamos a empezar por allí, por el libro de Deuteronomio y esta teología del recuerdo que estamos destacando el día de hoy. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 18. Yo quiero que usted vaya conmigo al texto. Le voy a pedir, por favor, que vaya conmigo al texto. Si no va al texto conmigo, oye, gloria a Dios, no se vale.
Yo quiero que usted vaya conmigo al texto en este momento y vea Deuteronomio. Ponga sus ojos sobre Deuteronomio, capítulo 7, versículo 18. Kimberly, vamos a tomar lectura allí, por favor. Okay. Pero no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Fíjese allí el concepto de recuerdo. Fíjese allí la teología del recuerdo de la cual estamos hablando. Y estamos hablando de conservar una memoria litúrgica rica en el recuerdo, pero ese recuerdo tiene que tener como trasfondo la grandeza de Dios. Bueno, aquí dice, recuerda todo lo que el Señor tu Dios ha hecho. Imagínese usted, no estamos hablando de mitos, ni de dogmas, ni de filosofías, sino de hechos, acciones de Dios. Recuerda todo lo que el Señor tu Dios ha hecho. Lo interesante de este versículo es el marco doctrinal donde aparece, el marco teológico donde aparece. Y por eso quiero que usted se mantenga conmigo allí en el pasaje. Porque este versículo pertenece al género literario, tome nota usted allí, al género literario parenético. El término parenesis significa exhortar. Entonces este versículo aparece marcado en un contexto de exhortación, en un género literario parenético, ¿ok? Y entonces vamos destacando algunos elementos importantes. Pertenece al género literario de la parenesis y está relacionado con el mandato de Dios de exterminar. Está relacionado con el mandato de Dios del exterminio. Y vamos a ver esto en el versículo 16. De allí mismo, Deuteronomio 7. Fíjese usted, para que vayamos viendo lo que quiero que comprendamos en esta mañana. Destruye todas las naciones que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No les tengas compasión ni rindas culto a sus dioses, porque caerás en su trampa. Amén. Se da cuenta que el contexto de recordar está relacionado con el mandato de Dios a exterminar naciones enemigas del pueblo de Israel, naciones idólatras, naciones que han hecho lo malo delante de Dios. Entonces, el concepto de recordar, aquí de sacar, recordar, de actualizar, se trata de recordar todo cuanto Dios ha hecho por Israel en el tiempo del Éxodo. Fíjese usted, todo cuanto Dios ha hecho por Israel en el tiempo del Éxodo. Desde este punto de vista, si Israel recuerda, no debe temer porque su futuro está asegurado. ¿Ve? Porque el Señor le está diciendo, acuérdate que yo actué, mostré mi gloria, mostré mi grandeza para conservarte vivo, para conservarte sano y te libré de un imperio opresor. Vamos a ver de nuevo el versículo 18, Kimber. Dice, ajá. Pero no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Amén. Fíjense que para Dios poder impulsar a Israel hacia afuera, primero lo impulsa hacia atrás. Si está viendo, es como si le estuviera diciendo, agarra impulso. Agarra impulso porque el salto que vas a dar es muy grande. ¿Dónde está el impulso? En recordar la grandeza de Dios. Acuérdate que el Señor aplastó a Faraón y a todo su ejército. Acuérdate que el Señor trajo las plagas sobre Egipto. Acuérdate que el Señor mostró su grandeza. Por lo tanto, no debes temer a la misión que te estoy encomendando. Vas a tomar la tierra prometida. Las naciones que se encuentran allí no van a poder hacerte frente. Entonces, el proyecto de Dios, el impulso de Dios para Israel está en el acto de recordar. Si recuerdas la grandeza de Dios, si recuerdas la presencia de Dios, no tienes por qué temer al futuro, no tienes por qué temer hacia el impulso donde te quiero proyectar. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque nuestra memoria litúrgica tiene que estar rica de la grandeza de Dios, del poder de Dios. No podemos ir al servicio simplemente por ir. No podemos nosotros, muchas veces, hermanos, tenemos la cabeza vacía de contenido.
llena de tristeza, de aburrimiento, de desgano, de apatía, de falta de compromiso, llena de problemas muchas veces. Y el Señor anhela que podamos codificar en nuestra memoria, que podamos llenarla de su grandeza, de su gloria, que nosotros podamos estar completamente llenos de su palabra, abocarnos a ella. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros echar raíces. ¿Cómo nosotros podemos permanecer firmes, estables, tener un proyecto de vida hacia adelante, saludable, pleno de la gloria de Dios, si nosotros no tenemos raíces profundas? Si no echamos raíces en la grandeza de Dios, en recordar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios le está pidiendo a Israel aquí es que debe tener raíces fuertes, y esa fuerza va a depender de que Israel pueda recordar. Este recuerdo garantiza la permanencia de Dios. Lo que el Señor le está diciendo es: hey, así como me moví para sacarte de Egipto, me voy a mover para que entres en la tierra prometida. Acuérdate, sencillamente eso. La teología del recuerdo entonces está cargada de historia, está cargada de presencia de Dios, y por eso, amados hermanos y hermanas, nosotros debemos mantener vigente lo que es palabra de Dios codificada en nuestra memoria realmente. Entonces, fíjense ustedes, vamos a leerlo, Kimberly, del verso 19 hasta el 24, allí mismo de Deuteronomio capítulo 7. Ok. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú los viste todo con tus propios ojos, y recuerda las señales milagrosas y las maravillas, y la mano fuerte y el brazo poderoso con que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes, y luego el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos de ti. Amén. Ajá. Hasta el 24. Ok. No les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo, y Él es Dios grande e imponente. Poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarán con demasiada rapidez para ti. Pero el Señor tu Dios entregará todas esas naciones en tus manos, las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder, y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente, y tú los destruirás a todos. ¿Se da cuenta usted? ¿Cuántas veces aparece la palabra recordar allí? Es una palabra recurrente porque estamos en presencia de la teología del recuerdo. Dios quiere que su pueblo tenga una memoria histórica de su acción, el despliegue de su grandeza, de tal manera aquí que el concepto de recuerdo tiene una riqueza para la fe bíblica, tiene una riqueza teológica y tiene lugar en la historia. Esto nos permite ir viendo varias cosas, pero antes quiero ver el reloj porque el tiempo está avanzando. La mensajería de texto está suave, gloria a Dios. Entonces nosotros podemos seguir desarrollando nuestro tema, porque a veces nos escriben al final, y cuando nos escriben al final, gloria a Dios, el mensaje se queda para otro día. Y nosotros estamos corriendo leyendo los mensajes allí. Amén, amén. Así que escriban en este momento para poder leer su mensaje. Bueno, este concepto de memoria o de recuerdo que estamos estudiando el día de hoy tiene varios elementos, y yo quiero destacar los más importantes. En primer lugar, la invitación a recordar. Dios le está llamando a recordar. Disculpen, pero a recordar la grandeza de Dios. Muchas veces nosotros vivimos recordando lo que no sirve. Vivimos recordando lo que nos daña. Que si nos mandan a hacer un examen en ese momento donde estamos recordando tanta basura, y me perdona la expresión, hermanos, salimos enfermos. Salimos completamente contaminados. Muchas veces lo que hay es resentimiento, rencor, raíz de amargura, malos pensamientos, malas intenciones. Nuestra mente está cargada de todas esas cosas. Según la estructura del cerebro, está codificada para tener memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Lo que entra en la memoria a largo plazo jamás se olvida.
Y hay cosas, hermano, que no están en línea con Dios y nosotros las tenemos justamente allí, en esa memoria a largo plazo. Donde, hermano, nos estamos dañando, recordando sucesos, recordando un pasado doloroso, recordando situaciones que nos traumatizan. Bueno, en primer lugar, fíjese que Dios le dio la capacidad de recordar, pero es para que usted lo recuerde a Él, para que usted recuerde su obra, su gloria, su grandeza, para que su memoria esté llena de Él. Lo que dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y es allí donde debe perseverar nuestro pensamiento, nuestro efecto de recordar. Hoy Dios nos está invitando a recordar que Cristo murió en la cruz por usted, a recordar que Cristo vive, a recordar que usted es templo y morada del Espíritu Santo, a recordar que todo lo puede en Cristo que le fortalece, a recordar que tiene dones, que tiene talentos, a recordar que si la presencia de Dios se encuentra en su vida, hay futuro para usted, hay un proyecto de vida positivo. A recordar, bendito sea el nombre del Señor para siempre, que no importa el conflicto que pueda haber alrededor de usted, no importa que el enemigo diga que usted no puede, no importan los temores que puedan levantarse contra usted, no importa lo que amenaza con despedazar su casa, su empleo, sus medios económicos, no importa la crisis que pueda abatirse sobre usted en este momento, nada de eso cuenta, porque aunque el diablo haya dicho que no, la presencia de Dios dice que sí puede, si usted trae a la memoria la grandeza de Dios. Usted tiene que recordar dónde se encontraba anteriormente. Este es el primer aspecto. Dios te invita a recordar en esta hora cuán tierno ha sido su amor para con usted. El estado de gracia donde usted se encuentra. Hay que recordar la grandeza de nuestro Dios, las maravillas de nuestro Dios. Dios nos ha dado el derecho legítimo de salir de las manos de Faraón, de salir del poder de Egipto, bendito sea el nombre del Señor para siempre, y entrar ahora a tener una relación con Dios. Entonces, la teología del recuerdo tiene en primer lugar esta invitación de parte de Dios. Le pregunto, ¿va a aceptar usted esta invitación de parte de Dios? Permítame decirle que si usted acepta esta invitación, es una invitación a la unción, es una invitación a vencer, es una invitación a caminar, es una invitación a poseer lo que por derecho propio nos pertenece. Pero si usted sigue aceptando la invitación de la raíz de amargura, de la falta de perdón, la apatía te va a llenar, el conflicto te va a llegar. La confrontación va a ser lo único que tú vas a ver. Conviene entonces en esta mañana aceptar la invitación del Señor a recordar lo que Él ha hecho, a recordar la acción de Dios, a recordar su presencia, porque si usted recuerda, Dios va a ser. Recuerde que recordar no implica en el texto bíblico remontarse al pasado, sino traer aquella acción de Dios hoy a nuestra vida. El segundo elemento que quiero destacar aquí, gloria al nombre del Señor, también enlazado con el tema de la memoria o del recuerdo. Si el primer punto es la invitación, el segundo es el contenido de esa memoria. Y hemos adelantado ya algo, pues el contenido tiene que estar en Dios. El contenido, mire, la gente vive pensando, nosotros vivimos pensando, pero no pensamos en lo que estamos pensando. Para poder pensar bien, tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Entonces, este es el segundo elemento a considerar. La Biblia tiene todo un manual, todo un lineamiento doctrinal para que pensemos bien, y nosotros somos mal pensados muchas veces. La Biblia nos invita vez tras vez a pensar correctamente. Vamos a ver Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Kimberly. Por favor. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amén. Concéntrense. Usted está viendo lo que hay que concentrarse. A veces nosotros estamos concentrados en otras cosas. Pero aquí la Biblia nos invita a concentrarnos en qué, Kimberly. Detállalo, por favor. En todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Gloria a Dios. En eso el Señor quiere que ocupemos nuestra mente, que nosotros podamos pensar. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Ahí voy. Versículo 2. 12:2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dejen que Dios los transforme. No se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente. Dejen que Dios los transforme interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto es posible si aceptamos la invitación de Dios a recordar, a meditar, a masticar, a rumiar, a deleitarnos en su palabra. Pero a veces nos cuesta a nosotros. Nos acostamos con la amargura y nos levantamos con otra amargura. No, nosotros tenemos que aprender a recordar esa presencia del Señor. Un tercer elemento, porque el tiempo pasa y yo quiero volar hoy, gloria a Dios, vamos a decir podemos. En este caso, nosotros vemos allí en Deuteronomio 7:18, donde estamos estudiando, vemos un paralelismo. La poesía hebrea, para poderla descifrar, comprender, hay que contar con ese paralelismo. El paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y el paralelismo sintético. Bueno, aquí nosotros tenemos un paralelismo, en este caso sintetizándose, en el verso 18. ¿Dónde se encuentra ese paralelismo? Lo podemos ver, por ejemplo, en la fórmula no temer y el verbo recordar. Allí en 7:18 de Deuteronomio. Si nosotros leemos y prestamos atención. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ok. Pero no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Fíjese el paralelo que hay entre no temer y recordar. No vas a temer porque recuerdas. ¿Y qué es lo que vas a recordar? Ahí está el motivo, la motivación, el impulso que va a sacar el temor. Bueno, sencillamente lo que usted va a recordar es que el Señor está con usted. Amén. Si el Señor está con usted, usted no tiene por qué temer. Amén. Usted lo que tiene que hacer es recordar. Amén. Si el Señor está con usted, usted no tiene por qué amedrentarse, no tiene por qué rendirse. Lo que tiene que recordar que el Señor está con usted. Lo que tiene que recordar es que la presencia de Dios es viva, es real en su vida. Lo que tiene que recordar es que así como Dios hizo algo en su vida, la puede hacer en su hijo. Lo que tiene que recordar es que así como Dios hizo algo por aquel, lo puede hacer por usted. Lo que tiene que recordar es que así como el Señor hizo algo por alguien, también puede hacerlo por la gente que usted ama. Entonces, usted lo que tiene que hacer es dejar el temor. Allí tiene usted la fórmula, esa fórmula paralela. No temas, recuerda. Fíjese, el temor no puede estar dentro de nosotros. Lo que tiene que estar es el recuerdo de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer prodigios cuando recordamos, cuando le restregamos al enemigo y a la adversidad que Cristo vive en nosotros, que es una realidad continua en nuestra vida. Entonces vamos viendo eso. Fíjense ustedes, desde el punto de vista de nuestra fe, lo que expresamos nosotros en la iglesia, no se puede excluir el tema del recuerdo. Por ejemplo, el tema de la Pascua judía. La Pascua judía, aunque es un rito,
o una celebración litúrgica que pretende resaltar la Pascua judía. Lo que pretende es recordar aquel momento en el que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ellos cantan a eso, oran respecto a eso, predican respecto a eso. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Actualizando esa manifestación de amor, de poder de Dios en aquel entonces, manifestándolo también en este momento. Kimberly, vamos a consultar la mensajería de texto en este momento, gloria a Dios, para luego continuar. Sí, bueno, hermanos, se les recuerda, envíen sus mensajes de texto temprano, porque cuando ya esté terminando la hora, no se vaya a molestar porque no le leímos los mensajes, ¿no? Amén, amén. Bueno, por acá nos dicen: buenos días, mis hermanos. Cuando estoy muy agobiada, es Dios que me recuerda lo que ha hecho en mi vida. Él es el que lo recuerda. Gloria a Dios. Amén, qué bueno, así es. Ese es el mensaje que te doy hasta ahora, pastor. Amén, gloria a Dios. Yo también estoy recordando muchas cosas, pastor, pero si intervengo, entonces no lo voy a dejar terminar el programa. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero yo sé que muchos que están ahí oyendo, yo sé que el Señor le está trayendo a memoria esas grandes maravillas de lo que ha hecho por ellos. Amén. Por aquí hay otro mensaje. Dice: buen día para todos mis hermanos. Dios les bendiga. Mi hermano, les pido la oración. Amén. Por su hogar y por todos los hermanos de la iglesia. Paz. Hermano Alberto. Gloria a Dios. Claro que sí, hermano. Hermano Alberto, cuente con ello. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18? Fíjense ustedes que el libro de Deuteronomio tiene clara una teología del recuerdo. Dios quiere que recordemos sus obras, sus hechos poderosos. Tenemos una llamada telefónica, gloria a Dios, Dios le bendiga. Su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, amada. Dios le bendiga. Amén. Estoy oyendo el programa y entonces sacó una conclusión con respecto a lo que usted dijo de Lucas 8:13. Amén. Que dice que la semilla fue sembrada en la tierra, sobre la roca. Ajá. Y no prosperó porque no tenía raíces profundas. Ajá. Entonces la raíz profunda viene en la medida de que el cristiano lea la palabra, recuerde los hechos que Dios hizo, las maravillas que Dios hizo. Amén. ¿Verdad? Y eso cuando viene la prueba, la dificultad, la persecución, la manipulación y todas esas situaciones, eso lo va a hacer estar estable, porque tiene un Dios que puede sobre todas esas cosas. Amén. Entonces me acuerdo de los macabeos. Ajá. Que Judas Macabeo tenían un problema porque había muchos enemigos y ellos eran pocos, pero él recordó, ¿verdad? Porque su padre le recordaba las grandezas de Dios a los judíos. Eso era una ley, conforme a lo que dice ese salmo, que dice: recuérdele a nuestros hijos lo que pasó a nuestros antepasados, lo que vivimos, amén, lo que tenemos. amén. Y eso los ayudó, pues, le dio motivación para ir a la pelea, a la batalla, aun cuando eran pocos y los enemigos eran muchos, y fueron vencidos los enemigos. Amén. Entonces es necesario que nosotros los cristianos recordemos, meditemos en la palabra cada día, en los hechos de Dios, ¿verdad? Para que cuando vengan las dificultades, para que cuando vengan todos estos problemas que se presentan en la vida del cristiano, podamos permanecer y no irnos por las situaciones. Eso debe tener raíz profunda, estar parados sobre nuestros pies, y eso nos va a hacer permanecer, que es lo que dice el Señor: el que permanezca hasta el fin tendrá la corona, tendrá la vida. Es para la permanencia. Amén. De lo que Dios quiere. Claro que sí, mi hermana, gloria a Dios. ¿Es la hermana Marilú? Sí, la hermana Marilú, muy Bendiga. clara en el mensaje. Y bueno, la hermana Marilú será nuestra próxima invitada en los próximos días. Ella está Kimberly. pendiente, ya sabe. Ella sabe que tiene un tema pendiente, pero muy buena su intervención, amada Dieguito, nos hermana. dan chance de leer aunque sea dos mensajes Salud y que llegaron aquí. bendiciones. Claro que sí. Por aquí hay uno, pastor, y dice: Dios los bendiga, hermanos. No se escucha bien. No sé si es que tiene poco volumen, Dieguito, no sé. Gloria Así a Dios. dicen, bueno. Y acá el siguiente mensaje dice: Dios les bendiga a todos, dulce día. Dios quiere que recuerdes de dónde Jesús te sacó
Él es el poderosísimo, yo tengo mucho que agradecerles, es César. Amén, claro que Amén. sí. Dígame, el hermano César. Yo leo esos mensajes y me contento bastante, pastor, porque de verdad que si yo estoy aquí sentada y estoy recordando tantas cosas, y eso que usted dice de la importancia de que no solamente es traer a memoria el pasado, sino que, o sea, Hacerlo presente. exacto, y que si Dios lo hizo hace más de 2000 años, todo lo que hizo con el pueblo de Israel, no lo puede hacer por nosotros. Claro o sea, Él no que tuvo sí. preferencia. Ellos son iguales, a sus ojos somos todos iguales. Por supuesto que sí. Y estoy aquí, yo sé que muchos de los que están ahí oyendo el programa, sé que el Señor hoy, bueno, los va a sorprender y sé que va a estar tratando con ellos y trayendo a memoria muchas cosas maravillosas que el Señor Amén, claro está que haciendo sí. y ha hecho Amén. y hará también. Amén, claro que sí. Recordar es importante cómo Dios ha estado permanentemente librando a su pueblo. El caso de Gedeón y estos pocos hombres contra aquel ejército y vencieron. Nosotros podemos recordar ampliamente, gloria al nombre del Señor. Bueno, el tiempo para nosotros se agotó, no pudimos ver a Dios como recuerda, cómo sale en defensa de su pueblo, y nos quedaron muchas cosas realmente pendientes en el tintero. Si es la voluntad de Dios, estaremos continuando este tema el próximo lunes, la próxima semana. De mi parte, agradecerles pues el habernos sintonizado, el habernos permitido llegar hasta sus hogares. No se aparten de nuestra sintonía, continúen allí en la programación de Radio Bendición. Nuestra hermana Kimberly con la despedida. Hasta el lunes. Sí, como supervisión de programación Diego Bogado, en la gerencia general Oscar Rebolledo Fuentes, y todo bajo la dirección de la hermana Mercedes Fuentes, quienes estuvo en la enseñanza el pastor Henry Contreras y mi persona Kimberly Medina. Sin más que decir, tengan buen día, Dios les bendiga y recuerden que Dios es fiel.